El cementerio estaba casi vacío, solo unos pasos que se desvanecen en el suelo húmedo, y el viento de octubre corriendo por él. Árboles. Margaret Collins se quedó sola en la tumba de su marido Richard, su negro. El abrigo está ajustado, pero aún no combina para el frío. 43 años de matrimonio, y, sin embargo, mientras miraba hacia abajo, al fresco, tierra removida, se sentía como si estuviera decirle adiós a un extraño. Estimados espectadores, les solicito su apoyo. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Un clic significa muchísimo para mí. Una voz rompió el silencio. Señorita Collins. Margaret se giró y vio a un hombre de unos 50 años caminando hacia ella. Su traje era agudo, su expresión seria pero gentil. Se detuvo a unos pasos de distancia, bajando la voz. Lo siento, acercarme a ti en un momento tan difícil. Mi nombre es Michael Turner. Yo era Margaret, socia comercial de Richard. Parpadeó. Había oído a Richard mencionar el nombre de Michael una o dos veces, pero Richard siempre había mantenido su negocio, mundo separado de su vida familiar. Al ver a Michael aquí, su rostro lleva tanto la compasión como la urgencia la inquietaban. Michael metió la mano en su chaqueta, sacó un sobremanila. Margaret se congeló cuando vio su nombre escrito en el frente. La escritura era el inconfundible y cuidadoso guión de Richard, la misma mano que había firmado el cumpleaños. Tarjetas y notas de amor escritas cuando eran jóvenes. Richard me pidió que les diera esto para ti si alguna vez te pasa algo. Él, Michael dijo en voz baja, me dijo que esperar hasta después del funeral, y solo, cuando estaba sola. Los dedos de Margaret tembló mientras aceptaba el sobre. ¿Qué es esto?, susurró, aunque en parte de ella temía la respuesta. La mirada de Michael se cayó. Creo que Richard quería explicar algunas cosas él mismo. Estoy realmente. Lo siento, Margaret, por todo. Con que se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el estacionamiento, dejándola parada en el frío con el sobre que de repente se sentía más pesado que una piedra. Margaret se sentó en un banco cercano, mirando fijamente en su nombre en el papel. Su corazón, golpeados como recuerdos del final de Richard. Los meses volvieron a inundarle como noches tardías. Se distanció de la manera en que Emily, su hija, había dejado de lado sus preocupaciones. Poco a poco, ella pasó un dedo por debajo de la solapa. Dentro estaba una pequeña llave de latón en un trozo de madera doblado. Papel con una dirección que no conocía. Reconocer. El mundo de Margaret se inclinó y ella sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Para siempre. Antes del sobre. Antes de los secretos. Margaret creía que su vida era normal. De la mejor manera posible. Ella había construido su mundo en torno a Richard Collins, el hombre con el que se casó a los 24 años. En aquel entonces, ella era una joven maestra de escuela primaria, que amaba su trabajo. Pero cuando Emily nació, Richard la convenció de irse. Enseñanza. Nuestra hija merece una madre a tiempo completo, había dicho, besándola. Su frente. Y necesito una esposa que pueda. Ayúdame a gestionar el lado social de mi empresa en crecimiento. Somos un equipo, Margaret. El trabajo construye el futuro, y tu trabajo mantiene los cimientos fuertes. Sonaba romántico, incluso noble. Margaret se entregó por completo al papel. Ella presentó cenas elegantes para Richard. Colegas aprendieron la diferencia entre un Cabernet y un Murot. Memorizaba detalles sobre sus proyectos para ella podría hacer una pequeña charla en la empresa. Eventos. Su hogar llegó a ser conocido como el lugar cálido y acogedor, donde Richard, los socios y clientes pueden relajarse mientras los acuerdos se fueron concretando silenciosamente sobre ella. Lasaña casera. Para el mundo exterior, parecían un familia modelo. Emily prosperó en la escuela. Más tarde sobresalió en el debate y obtuvo un lugar en una facultad de derecho de primer nivel. Richards. La firma de arquitectura creció, y su nombre apareció en revistas de modas sobre el tema. El horizonte ascendente de la ciudad. Margaret era el apoyo siempre presente impulsa a Emily a lecciones de música, asegurándose de que Richard
Se plancharon los trajes y se mantuvo un hogar que parecía perfecto. Richard le decía a menudo, tú eres la razón por la que puedo centrarme en el diseño. Edificios. Sin que tú mantengas. Todo marcha bien, ninguno de esto sería posible. Emily también. Elogió a su madre ante sus amigos. Papá, construye rascacielos, decía. Pero, mamá construye nuestra vida. Esas palabras nos reconfortaron. El corazón de Margaret, convenciéndola de que sus sacrificios no fueron en vano. Las tardes alrededor de la mesa parecían, para confirmarlo, Richard compartiendo historias de los proyectos de su empresa, Emily con entusiasmo, hablando de la escuela y Margaret, escuchando, riendo, animando. En los fines de semana planeaban vacaciones familiares, celebraron hitos y hablaron sobre el futuro. Richard prometió que cuando Emily estaba completamente establecida, él y Margaret viajaría por el mundo. Juntos. Roma, París, Barcelona estarán. Verlos a todos, dijo, difundiendo información sobre viajes. Folletos sobre la mesa de café. Margaret le creyó completamente. Ella, creían en su asociación, en la historia de amor que habían construido. Ella pensó, su matrimonio era fuerte, sus sacrificios significativo y su futuro seguro. Ella no tenía idea de que debajo del pulido superficie, el fundamento de su vida era desmoronándose lentamente. La primera grieta real apareció durante lo que debería haber sido una velada alegre. Emily acababa de aprobar el examen de abogacía y Richard insistió en que celebraran en Romanos, el exclusivo restaurante italiano, donde su familia marcó cada hito. La mesa brillaba con la vela. Luz, una botella de champán caro. Relajándose cerca. La nueva facultad de Derecho de Emily. El anillo captó la luz mientras ella lo levantaba. Su vaso. Margaret sintió una oleada de orgullo, el tipo que solo una madre podría tener. Sentir. Estoy muy orgullosa de los dos, Margaret, dijo, sonriendo desde el otro lado de la mesa. Emily, has trabajado muy duro para este momento. Y Richard, le has dado todo. Ella necesitaba tener éxito. Ella puso su vaso abajo, con el corazón lleno. Entonces, casi, sin pensarlo, añadió, ¿sabes? Ver a Emily comenzar su carrera me ha hecho. Pienso en el mío. He estado buscando en puestos de docencia a tiempo parcial en Escuela Primaria Roosevelt. Tienen una apertura para sustitutos, y pensé, tal vez podría volver al aula. El silencio que siguió fue agudo, como si alguien hubiera apagado la música. La sonrisa de Richard vaciló, pero luego regresó, de una manera tensa y divertida. Emily miró a su padre, y en ese rápido intercambio de miradas, Margaret vio algo inquietante, duda compartida, incluso condescendencia. Richard rió suavemente. Cariño, has estado fuera del aula durante 22 años. La educación ha cambiado por completo. Nueva tecnología, nuevos métodos. ¿Quién va a contratar a alguien que no ha enseñado desde entonces? Emily estaba en pañales. Las palabras le dolieron, pero antes de que pudiera, respondió Emily, inclinándose hacia adelante, su tono amable pero despectivo. Mamá, tal vez tú eres siendo un poco irrealista. Has estado increíble para mantener todo junto en casa, pero el mundo profesional tiene. Seguimos adelante. Podría ser más feliz. Voluntariado en la biblioteca o algo así. Menos exigente. Las mejillas de Margaret ardían. Abrió su boca para defenderse, pero Richard agitó la mano, interrumpiéndola. Vamos. No estropear la celebración de Emily con fantasías poco prácticas. Tienes una vida perfectamente plena aquí. ¿Por qué complicar las cosas? El resto de la cena transcurrió entre risas y brindis. Pero para Margaret, el calor se había agotado. Desde la habitación, sus sonrisas fáciles ahora, se sentía distante, como si ya no existiera. Parte más larga de la misma historia. Eso, noche, mucho después de las burbujas del champán, se había desvanecido, abrió un viejo baúl de cedro y sacó su certificado de enseñanza y cartas de recomendación. Una vez que la había llamado paciente, creativa y talentosa. Con los niños, cuando tuvo esas cualidades, se convirtió en nada más que
fantasías poco realistas. Si la cena en Romanos dejó a Margaret inquieta, la fiesta de Navidad de la empresa. Ese diciembre destrozó lo poco que quedaba. La confianza que había perdido. Durante 20 años. Ella había esperado con ansias el evento en el Gran Metropolitan Hotel. Era ella. Oportunidad de vestirse elegantemente, de sentirse parte del mundo profesional de Richard. A compartir su éxito. Ese año, ella eligió el vestido verde esmeralda Richard. Había dicho una vez que le hacía brillar los ojos. Ella pasé la tarde en el salón, siguiendo el consejo de Emily sobre ella. Peinado, con la esperanza de lucir elegante y orgullosa al lado de su consumado esposo. Y su hija. El salón de baile brillaba con candelabros y risas. Margaret sonrió, se mezcló y se disculpó. Pasó hacia el tocador. Mientras ella caminó por un pasillo lateral y escuchó la voz de Richard resonando desde un pequeño grupo reunido cerca de la cala al. Curiosa, aminoró el paso. El secreto de mi éxito, decía Richard. Su tono seguro, es tener una esposa que se encarga de los detalles domésticos para que yo pueda. Concéntrate en el trabajo real. Los hombres que te rodean. El río entre dientes. Margaret se congeló, su corazón. Golpeteo. Elena. Se detuvo, se corrigió. Con facilidad. Margaret ha sido una maravillosa fraude de casas todos estos años. Ella lanza grandes fiestas, mantiene la casa perfecta. Pero ella no entendería lo moderno. Negocios si su vida dependiera de ello. Ella todavía piensa que la enseñanza sustitutiva es realista a su edad. La risa que seguido cortó a través de Margaret como vidrios rotos. Estos eran hombres que ella había cocinado para, esposas con las que se había hecho amiga, familia que había acogido en su casa, y ahora se reían de ella. Sueños, su dignidad, su lugar mismo en la vida de Richard. Ella apareció ante nuestros ojos, y el grupo se quedó en silencio. Michael Turner, el compañero de Richard, miró hacia otro lado. Rápidamente, la culpa apareció en sus ojos. Richard, imperturbable, sonrió suavemente. Ah, qué momento tan oportuno, caballeros. Miren cómo. Qué hermosa está esta noche. Se envolvió un brazo alrededor de su cintura, un gesto que se sintió como el desempeño, no el afecto. Entonces él añadió casualmente, Margaret, ¿por qué no ayudar a la señorita Patterson con el guardarropa? Podrían utilizar su organización, habilidades. Y así, Margaret fue despedido, dejado de lado, de la celebración de su propio marido. Ella pasé el resto de la noche tranquilamente. Abrigos colgados, invisibles para todos, excepto cuando necesitaban sus manos. 3 semanas después de la fiesta de Navidad, Richard sufrió su primer ataque al corazón. Los médicos lo llamaron leve, más bien una advertencia más que una crisis. Pero para Margaret, fue un momento de ajuste de cuentas. A ella le importaba, para las 24 horas del día, gestionando su medicación, cocinar comidas saludables para el corazón, creando un espacio tranquilo para la recuperación. Para 2 semanas, Richard parecía más suave, incluso agradecido. No sé qué haría sin ti, me dijo una tarde mientras ella le trajo sopa. Por un instante, en ese momento, Margaret creyó el susto. Podría acercarlos de nuevo. Pero ¿cómo? Tan pronto como le autorizaron a regresar a trabajo, el calor se evaporó. ¿Cuándo? Margaret sugirió que usaran este segundo oportunidad de reducir la velocidad y reconectarse. Richard espetó. No tengo tiempo para tu necesidad. Emily y yo tenemos una necesidad real. Responsabilidades. Estás aquí para mantener la casa corriendo, para no aferrarse a mí, como una ama de casa desesperada. Sus palabras cayó como un golpe. En ese instante, Margaret se dio cuenta de que su devoción era invisible, útil solo cuando conviene. No mucho después, Richard se fue. El segundo ataque cardíaco se produjo sin advertencia. El funeral fue digno. Elogios brillantes. Todos elogiaron su brillantez, su visión, su contribuciones a la ciudad. Margaret se quedó en silencio, conteniendo las lágrimas. Una parte de su duelo, otra parte extrañamente entumecido. Cuando Michael Turner
Le entregué el sobre en el cementerio. Ella aún no podía imaginarse cuán completamente reescribiría su vida. Una semana después, Margaret condujo hasta él. Dirección desplazada en Richard. Escritura a mano. La llevó a través de la ciudad aún. Edificio de apartamentos modesto de ladrillo, unidad 3. 1.000 millones. Sus manos temblaban mientras el latón. La llave giró en la cerradura. Dentro, ella. Encontré una casa completamente amueblada. La ropa de Richard en el armario. Su taza de café en el fregadero. Sus gafas puestas. La mesita de noche. Pero ¿qué la detuvo? Frías estaban las fotografías en él. Cómoda, Richard sonriendo del brazo. Con otra mujer. Fotos de vacaciones. Celebraciones de cumpleaños. Momentos de intimidad que Margaret nunca había compartido con él. El nombre de la mujer era Linda. Escrito. En notas cariñosas escondidas en cajones. El estómago de Margaret se retorció cuando descubrió los estados financieros en el escritorio de Richard. Durante más de 5 años, desviaron más de $200,000 de su cuentas conjuntas para apoyar esta segunda vida. Y entonces encontró la final. Herida. Una carta sellada en la mano de Richard. Dirigida a ella, fechada 2 semanas antes. Su muerte. En ella, confesó todo, su asunto, sus finanzas, engaño, y lo peor de todo, su esfuerzos deliberados para mantenerla pequeña. Me diste tu juventud, tu devoción, y lo devolví con control disfrazado. Como protección, escribió. Yo estaba aterrorizado de que si encontrabas tu independencia, no te verías. Ya no me necesitabas. Así que me aseguré de que nunca creí que podrías pararte sobre tu propio. Margaret volvió a leer la carta y, de nuevo, con las manos temblorosas y el dolor mezclado. Con furia. Por fin, comprendió que no había sido invisible por accidente. Ella había sido borrado a propósito. Margaret se sentó en ese apartamento durante horas, rodeado por la evidencia del hombre que ella creía que era. Sabía. Las fotografías, los recibos, carta de confesión, todo gritaba. Traición. Pero en algún lugar en medio de el dolor, otro sentimiento comenzó a agitarse. No era solo tristeza o ira. Era algo más firme, una resolución más aguda. Para 43 años, Richard la había convencido de que no era capaz, que sus sueños eran infantil, que su valor solo existía en lo bien que apoyaba a los demás. Ahora, con sus palabras expuestas en el papel, Margaret vio la verdad. Ella había sido capaz todo. A lo largo de ella. Simplemente la habían enjaulado. A la mañana siguiente, ella sacó su enseñanza. Certificado de su caja de nuevo. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero el nombre, Margaret Collins, todavía brillaba, orgullosamente en la parte superior. Pensó en los estudiantes que una vez guió. Los cartas de recomendación, elogiándola. Creatividad y paciencia. Esa mujer no se había ido. Había sido enterrada bajo años de despido, pero ella seguía siendo vivo, esperando. Margaret llamó a la universidad comunitaria. Ella había visto publicidad para instructores. Su voz tembló ligeramente mientras se presentó. Soy Margaret Collins. Soy profesor jubilado, interesado en regresar a la aula. Para su sorpresa, el coordinador del departamento respondió cálidamente. Programar una entrevista para él. La semana siguiente. Ni una sola vez la mujer. Cuestionar su edad o calificaciones. Margaret colgó el teléfono con lágrimas en los ojos. Sus ojos, y por primera vez desde en el funeral de Richard, sonrió. Los días. Lo que siguió se convirtió en una revolución silenciosa. Se inscribió en cursos en línea para refrescar sus métodos de enseñanza, aprendizaje, cómo utilizar pizarras interactivas y herramientas de evaluación digital. Abrió una cuenta bancaria personal a su nombre. Dinero completamente separado del patrimonio. Richard se había quedado atrás. Ella se unió a una clase de yoga en el centro comunitario. Algo que Richard una vez había descartado como tonto para alguien de su edad. Instructora, una mujer vibrante de unos 70 años, la recibió. Tienes una naturalidad increíble. Equilibrio,
dijo con una sonrisa. Algunos de nosotros simplemente florecemos más tarde en la vida. Las palabras. Se hundió profundamente, calentando a Margaret de una manera que ella no lo había sentido en años. También buscó un asesor financiero, recomendado por su hermana, y comenzó a aprender a gestionar sus propios recursos. El asesor, tranquilo y práctico, expuso. Los bienes de Margaret. Estás en una posición más fuerte de lo que te imaginas, dijo. Explicó. Margaret escuchó, preguntó. Preguntas y entendidas. Con cada conversación, la niebla que Richard tenía envuelto alrededor de ella durante décadas levantó un poco más. Cada paso, cada nueva habilidad. Aprendió, cada elección la tomó por su cuenta. Sintió ganas de recuperar un pedazo de sí misma. La llave que una vez abrió la puerta. La traición de Richard la había llevado al extremo. Artesano local y transformado en un colgante. Ahora colgaba alrededor de su cuello. No como un símbolo de dolor, sino como una recordatorio a partir de este momento. La vida sería suya. Margaret no era. Ya no esperaba ser incluida. Ella estaba construyendo un futuro donde su valor estuviera. No se mide por la aprobación de nadie más. Y esta vez no sería borrada. No tardó mucho para que Emily se diera cuenta. El cambio llegó una tarde, esperando encontrar a su madre perdida en dolor, tal vez todavía luchando por administrar la casa sin Richard. En lugar de eso, entró en la cocina y vi a Margaret en la mesa rodeada de planes de lecciones, una computadora portátil abierta a un entorno digital, programa curricular, bolígrafo rojo en mano. La madre parecía concentrada, segura, incluso feliz. Mamá, ¿qué es todo esto? Emily preguntó, dejando caer su maletín en un silla. Su tono transmitía esa familiaridad. Borde de diversión, el mismo tono Richard había usado cada vez que Margaret hablaba de cosas demasiado complicadas para ella. Margaret no levantó la vista del papel. Calificación. Estoy preparando lecciones para mí. Nuevo puesto de profesor. Empiezo en Riverside Community College la próxima semana. El silencio llenó la habitación. Emily parpadeó, como si no hubiera oído bien. He hecho lo mismo sin darme cuenta. Pero, la verdad es que soy capaz. Ella, la expresión de mi hija osciló entre incredulidad y confusión. Por primera vez. Tiempo, Emily no estaba hablando con él. Madre insegura que ella podría manejar. Ella estaba frente a una mujer que había hecho su propia decisión y no necesitaba aprobación. Mamá. Emily comenzó de nuevo, su voz más suave. Ahora, solo no quiero que te lastimes. Margaret sonrió suavemente, pero sus palabras llevaba a cero. Emily, me han hecho daño por décadas al ser descartados, ignorados, sí. Mantengo mi posición pequeña. Estar de pie por mi cuenta no es. ¿Qué me hará daño? Permanecer invisible. Quería. Emily no dijo nada más ese día. Ella se fue en silencio, con la confianza quebrantada, mientras, aunque ya no reconocía a él, mujer sentada en esa mesa de la cocina. Para la primera vez en su relación, el equilibrio de poder había cambiado y Margaret no tenía intención de dárselo. De vuelta, unas semanas después, Margaret recibió una llamada de Michael Turner, ex socio comercial de Richard. Su voz era cautelosa, el mismo tono que tenía usado en el cementerio. Margaret, creo, es hora de que hablemos. Hay cosas sobre el negocio de Richard necesitas saber. Se conocieron en un tranquilo café del centro. El traje de Michael estaba impecable, pero sus ojos cargó con el peso de las noches de insomnio. Puso una carpeta sobre la mesa entre ellos. Richard no solo estaba guardando secretos en su vida personal. Él era robando a la empresa. Descubrí que había estado redirigiendo al cliente pagos en cuenta solo él. Controlado. Casi 850,000 pesos. Desapareció. Margaret se quedó sin aliento. Traición tras traición. ¿Y ahora? Ella preguntó. Michael exhaló. He trabajado con contadores forenses. Hemos recuperado los fondos más las penalizaciones. Después, restitución, hay un excedente sobre 400,000 pesos que legalmente le pertenecen como
Su viuda. Ella miraba fijamente los papeles, luchando por creer lo que estaba. Audiencia. Richard se estaba preparando para correr. Michael continuó. Tenía relaciones en alta mar. Cuentas, planes para desaparecer por completo. El ataque cardíaco lo detuvo antes de que pudiera. Podría dejarlo todo atrás. El pecho de Margaret se encogió. El hombre que ella había apoyado, defendido y amado había estado dispuesto a abandonarla, no solo a ella, sino toda su vida. Sin embargo, como las palabras de Michael, se hundió, surgió otro pensamiento. Tal vez la traición podría convertirse en algo. Otra cosa. Michael se inclinó hacia adelante. Haz algo significativo con esto. Margaret, sé que empezaste a enseñar. De nuevo, ¿qué tal si usamos este dinero para crear un programa? Algo que ayude. Las mujeres mayores de 50 años se reincorporan a la fuerza laboral. Aprender habilidades financieras, recuperar sus confianza, convertir el egoísmo de Richard en segundas oportunidades para los demás. Para él, la primera vez, Margaret no se sintió impotente. Ella tomó la carpeta. Su voz firme. Sí, Michael. Vamos. Convertir sus mentiras en las de otra persona. Libertad. Un año después de Richard. Funeral. Margaret se situó al frente de su salón de clases en Riverside Community Colegio. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas altas, cayendo sobre las caras de sus estudiantes, hombres y mujeres en su años 50 y 60. Madres solteras, veteranas, inmigrantes, cada uno de ellos portando historias de lucha y resiliencia. Ella los guió pacientemente a través de su examen de alfabetización, su voz tranquila, su aliento genuino. Observando su determinación, Margaret sintió algo poderoso. Propósito. No un propósito prestado. No apoyar el sueño de otra persona, sino la suya. En su escritorio había una foto enmarcada de la ceremonia de corte de cinta de la Centro Collins para el Avance de la Mujer, la organización sin fines de lucro que ella y Michael tenían, lanzado usando el dinero que Richard una vez trató de esconderse detrás de su sonrisa en él. En la foto aparecían 22 mujeres, la primera clase que se gradúa de su semestre. Programa. Habían aprendido habilidades laborales, alfabetización financiera y la mayoría. Lo más importante es la confianza para reconstruir sus vidas. El centro se había convertido en un faro para las mujeres a las que se les dijo que eran demasiado mayores o no capaz, un lugar donde segundo las oportunidades florecieron. La propia vida de Margaret también había florecido. Ella había vendido la gran casa suburbana. Richard una vez diseñó y se mudó a un apartamento luminoso y moderno lleno de colores y libros que amaba. Su nuevo, el espacio la reflejaba a ella, no a él. A su alrededor, del cuello colgaba el colgante elaborado a partir de la llave de bronce que había abierto la casa de Richard. Apartamento secreto. Una vez un símbolo de traición, ahora le recordaba a diario la puerta por la que había entrado para encontrar su propia libertad. Emily visitó él. Domingos. Ahora, sus conversaciones eran diferente, mutuo, respetuoso, marcado por pausas donde Emily escuchó en lugar de instruyendo. Una tarde, mientras ellos pasé por el parque cerca de Margaret's apartamento, Emily dijo suavemente, «Mamá, estoy orgulloso de ti, no solo por lo que has hecho, logrado, pero para quien has convertirse». Margaret sonrió, su corazón estable. Ella no se había convertido en alguien nuevo. Ella simplemente había recordado quién era. Siempre lo ha sido. Mientras Margaret miraba alrededor de su aula, a sus estudiantes inclinados sobre sus exámenes, sintió la tranquila satisfacción de una vida recuperada. Las mentiras de Richard una vez definía su mundo. Ahora su verdad definía la suya. La mujer que había sido borrada era visible de nuevo, no como la esposa de alguien o la madre de alguien, pero como Margaret, profesor, mentor y sobreviviente de Collins. Mirando hacia atrás, Margaret a menudo pensaba sobre la llave de bronce que lo inició todo. Al principio, parecía una maldición y puerta no deseada hacia la traición y desamor. Pero con el tiempo,
Se dio cuenta. Fue un regalo. Esa llave no acababa de. Desbloqueó la vida secreta de Richard. Desbloqueó su propia fuerza. Una fuerza. Ella había sido enterrada bajo décadas de silencio. Su viaje tuvo un recorrido sencillo pero. Verdad profunda que nunca es demasiado tarde para. Recupérate. Otros pueden intentar. Define tu valor para convencerte de que tus sueños son poco realistas o tu tiempo ha pasado. Pero la historia de Margaret demuestra que esas voces son mentiras. La verdad es que la dignidad y el propósito no caducan. Con la edad, esperan en silencio a que lleguemos. Recuérdalos. Si alguna vez te has sentido invisibles, pasados por alto o descartados. Recuerda a Margaret. Recuerda que una vida de sacrificio no significa que debe desaparecer. Todavía eres capaz de nuevos comienzos. Aún puedes sorprender. Tú mismo con lo que puedas construir. No importa cuándo empieces. Su vida después. Richard no buscaba venganza en él. Sentido fuerte y dramático. Se trataba de tranquilidad. Justicia. La justicia de vivir plenamente. Después de que le dijeran que no podía. Y en que Margaret encontró la paz. Ella encontró sí misma. Para cerrar esta historia, quiero invitarlos. Te invita a reflexionar. ¿Cuál es la clave en su propia vida que podría abrir una nueva puerta? Comparte tu opinión en los comentarios abajo. Y si el viaje de Margaret tocó tú, no olvides darle me gusta, compartir y suscríbete para más historias de fortaleza, resiliencia y renovación.